Buenas tardes, Dios los bendiga. El devocional de hoy me lo dio el Señor cuando fui a visitarlo a mi hijo, a Joel, y sinceramente me tocó a mí. Se lo compartí a Fel y le gustó. Espero que este devocional sea de bendición para cada uno de ustedes también. El título que le puse, confiar en Él es lo mejor que me pudo pasar. Hoy en día nadie cree ni confía en nadie. Estamos viviendo en un mundo que está tan pervertido que nadie mira a su costado, que hay personas sin hogar y sin un abrigo. No nos damos cuenta y estamos tan preocupados por nosotros mismos que dejamos de confiar. Pero alguien se animó a confiar. Podemos leer el Salmo 37. (4 al 6). Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. El Salmo 37 fue escrito por el rey David. Se compuso cuando él ya era mayor de edad, a modo de un poema. Sabiduría, estudio estructurado alfabéticamente, con el propósito de aconsejar a las personas que no se inquietaran al ver a los malvados prosperar. El Señor en este versículo nos pide que confiemos, que no envidiemos a las personas ni tengamos celos de ellos, que no nos impacientemos y que nos deleitemos en Él. Él va a conceder todo lo que pedimos y tengamos en nuestro corazón. Todos los deseos y los anhelos que tenemos en nuestro corazón, Él lo va a conceder. Sabemos que Él nos guiará en nuestros caminos. Él nos hará brillar como la luz del mediodía, y Él no nos avergonzará, porque tenemos la confianza en alguien que no es mentiroso. Nos ama a pesar de que somos pecadores, porque Dios ama al pecador y Él le da la oportunidad de arrepentirse, pero aborrece el pecado. Sabemos que Él nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Por intermedio de su Hijo Jesucristo. Así que podemos confiar en Él únicamente, que es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Rey de Reyes, el Señor, y confiemos en Él. Espero que esta palabra le haya sido de edificación a cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí, y me sigue el Señor hablando, y me sigue tocando, y me sigue ungiendo, y me sigue pidiendo que siga adelante, a pesar de todo. El martes que vinimos al ropero con Yamila y otras dos hermanas,
y me di cuenta de que hay tantas personas que necesitan tanto de Dios, y estábamos orando y sentía yo en el corazón cómo estaban tan quebrantados, tan necesitados de un abrazo, de una caricia, de que estén hablando solamente con que los escuchemos, ellos ya se sentían bien. Y le contaba yo a Feli que me sentía tan acongojada porque me decía que había un hombre que decía que la hija le había vendido la casa y no tenía dónde vivir y no tenía dónde estar. Y uno no sabe qué hacer. Sinceramente no. Que si pudiéramos ayudarlos a todos y darles algo, lo haríamos. Pero bueno, el Señor nos pide que oremos mucho por esas personas, que le pidamos que en lo que podamos ayudar, lo ayudemos. Y bueno, espero que este devocional les sirva a cada uno de ustedes, como me ha servido a mí. Esta canción es lo que el Señor me tocó en el corazón también. Y si la podemos cantar. Principal es el corazón. Y hoy vamos a estar tocando un tema maravilloso, como hablamos a tempranas horas cuando iniciamos, una carta maravillosa que es de Romanos capítulo 12. Y al leer el capítulo, el Señor puso en mi corazón: no te conformes con tan poco, habiendo mucho por hacer. No te conformes con tan poco, habiendo mucho por hacer. Y hace poco vivimos un evento maravilloso como fue el Mundial, con la participación de nuestra selección, y muchos pudimos ver el rendimiento de estos jugadores
y lo que dejaron más allá de su destreza y habilidad en ese deporte que es tan lindo que es el fútbol, fue tendencia en la hinchada argentina, y nuestra selección nos enseñó a no dejar nada por perdido, a no bajar los brazos, a luchar por las metas para llegar a coronar. Más allá del deporte y la maravilla que fue el Mundial, y que todos lo pudimos vivir internacionalmente, el mundo es un evento que atrapa al mundo. También pudimos ver que mucha gente se acercó a Cristo, muchos jugadores demostraron su fe, y fue también tendencia de saber que hay gente que gracias a Dios está conociendo a su Creador, a nuestro Señor. La palabra de Dios está llegando en el mundo, en países. Son pocos los países que están cerrados, que no acercan el Evangelio, pero se va a cumplir porque la palabra de Dios dijo así, escrito está. Dios dijo que no vendrá hasta que no se cumpla el número de los escogidos, así que la palabra tiene que llegar hasta el confín de la tierra. Y estos jugadores demostraron, más allá de la habilidad, la destreza, demostraron la fuerza, el corazón, la disciplina, la conducta y la obediencia que lleva a practicar un deporte. De la misma manera, Pablo, en el capítulo 12, habla de eso. Pero nos vamos a detener en un versículo clave, porque es largo, son 21 versículos, pero me voy a detener en un solo versículo, el cual vamos a ver de que el Señor me llamó mucho la atención. El versículo es versículo 11. Mientras lo buscan, le damos gracias a Dios y le pedimos que el Señor esté abriendo su palabra, que el Señor esté dirigiendo este mensaje, que el Señor sea a través del poder del Espíritu Santo el que actúe en la mente de aquellos, para que sus conocimientos sean abiertos, para que la palabra de Dios edifique, para que la palabra de Dios nos exhorte, nos anime, para que la palabra de Dios nos lleve a entender la gracia, lo bueno, la voluntad del Dios vivo y verdadero, que es bueno y agradable, como comienza la palabra de Dios hablando. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, me guíe, y que estas palabras sean de bendición. Cada vez que hablamos aquí adelante, no somos los predicadores, sino es la palabra de Dios que se está hablando, se abre la palabra de Dios, y la palabra de Dios está inspirada por el poder del Espíritu Santo. Y lo que hablamos, lo hablamos conforme al Espíritu de Dios, lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere decir. Y la palabra de Dios dice así en versículo 11 de Romanos 12, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. En otra versión dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo, no sean perezosos. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a través de un secretario, un ayudante, un escritor llamado Tercio. En Corinto, fíjense que Pablo estaba escribiendo, estando en Corinto en su tercer viaje, él estaba escribiendo una carta dirigida hacia los hermanos de Roma. Esta carta era dirigida a los gentiles y judíos de Roma. Nos aconseja a vivir como debería llevar una vida cristiana dedicada a Dios y en paz con los demás. Fue escrita en el año 58, 56 aproximadamente después de Cristo, y el capítulo de Romanos 12, del 1 a 2, nos enseña cómo debemos ofrendar nuestras vidas en sacrificio vivo y la renovación de la mente. Vamos a hacer un breve repaso de lo que dicen los versículos y de qué trata Romano, para llegar al punto clave que es el versículo 11. En primer lugar, Romano nos habla de cómo debemos ofrecer, como decía en primeras horas, abriendo el culto, cómo debemos ofrendar, cómo debemos ser los creyentes, los hijos de Dios,
nos recomienda Pablo a sacrificar, decía, hacer un sacrificio, hacer un esfuerzo, a sacrificar no como sacrificio antiguo, sino nuestro templo, nuestra casa, como una ofrenda agradable a Dios. Lo que Pablo nos indica es cómo debemos llevar ese culto, cómo debemos venir a la reunión ofreciendo lo que traemos y lo que preparamos en la semana para nuestro Dios. No solo aquí en la iglesia, sino en nuestros medios donde nos movemos. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda grata, una agradable olor, fragancia a nuestro Dios, en nuestra conducta y en la forma de pensar. Por eso el versículo 2 también habla de renovar nuestra mente. Habla de cómo debemos ofrecer el culto al Señor, y luego dice en el versículo 2 de cómo debe ser nuestra mente, nuestro cambio, la forma de pensar. Pero la forma de pensar no es porque la hayamos logrado nosotros por nuestra propia fuerza, sino cuando Cristo ingresa en nuestra vida, cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, cambia. Nuestros pensamientos cambian. Para poder conocer la voluntad de nuestro Dios, que finaliza el versículo diciendo que es buena y agradable la voluntad de Dios, debemos renovar el pensamiento, debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo la renovamos? A través del Espíritu, a través de la palabra y a través del conocimiento. Vuelvo a repetir, no es por tu propia forma, sino cuando ingresa Cristo en tu corazón, cuando recibimos a Cristo, ese mismo Cristo que genera de adentro para afuera el cambio de nuestro corazón, que el corazón simboliza nuestra mente, el pensamiento, para ver y conocer la buena voluntad de Dios, que es buena y agradable para nuestras vidas. Si continuamos leyendo, versículo del 3 al 8, Pablo nos anima y nos exhorta para comunicarnos, para conducirnos como una comunidad cristiana, cómo debemos conducirnos en esta comunidad, en esta congregación, en cada comunidad cristiana, cómo debemos conducir nuestra vida en la comunidad. Desde el versículo 3 al 8 habla también de que hay dones, de que somos un cuerpo, que la iglesia, nosotros los miembros, somos cuerpo, formamos el cuerpo de Cristo, y cada cuerpo tiene un miembro, tiene sus partes. Así nosotros en la iglesia, Dios va conformando el cuerpo, dando los dones, por la fe y por el poder del Espíritu. Habla del don de servicio, el que tiene el don de servicio, que sirva, dice Pablo, que sirva por medio de la fe. El que tiene el don de profecía, que hable conforme a la fe y a la palabra que le da Dios. El que tiene el don de enseñar, dice Pablo, que enseñe. Y son dones que va diciendo de producir Pablo lo que va a servir en la iglesia. Dijimos el de profecía, dijimos el de servicio, dijimos el de enseñanza, el don de dar. Hay hermanos que ya por su don tienen ese don, se despiertan, ven la necesidad del otro y ya saben que tiene que dar, pero dice la palabra de Dios que ve con generosidad. Habla también de que no tenemos que tenernos por estima, no alta estima, sino consideramos delante de nosotros de igual manera, delante de nosotros somos todos iguales. Si bien Dios instituyó las autoridades, porque también recomienda a Pablo en este versículo, en el 3 a 8, cuando ustedes lo repasan en su casa, verán que el que tiene el don de liderar, que lidere con responsabilidad, y nos va recomendando y nos va ordenando cómo tiene que ser la iglesia y cómo debemos ser cada uno de nosotros, con los dones, con los dones que Dios nos da para poder formar esta comunidad, para formar el cuerpo de Cristo. Pero también nos dice sobre el orgullo, nos habla del orgullo. Pablo y la palabra de Dios siempre emiten en el orgullo, que hay que ser humilde. Debemos ser sencillos, debemos ser humildes.
Debemos considerarnos, no porque yo tengo tanto, ni yo porque tengo tantos años, ni yo porque vos sois mayor que vos, ni yo por esto, no. Somos todos iguales delante de Dios. Y vuelvo a repetir, por más que yo sea líder, yo no puedo considerarme mayor que ustedes, o si ustedes son líder mío, no pueden considerarse mayor que yo. Eso es lo que enseña Pablo. La humildad. La humildad. La humildad que debe tener la congregación. Y todos estos dones vienen por una palabra que es conducta, disciplina y obediencia. Pero todas estas tres palabras vienen de una palabra mayor, que es la que la emite, que es la que genera, que la da, el hacer, que es el amor. No vamos a cumplir ningún servicio, no vamos a cumplir ningún don, no vamos a cumplir nada, no vamos a ser humildes, sino primero tenemos amor. Amor por el prójimo, amor por cada uno de los hermanos. Y es allí donde el Señor comienza a expresarle a Pablo, a revelarle a Pablo lo que le está recomendando. Y fíjense en la preocupación de este líder, que es Pablo, que estando en otro país, en Corintio, en Grecia, estaba pensando en Roma. Estaba pensando en la iglesia de Roma, enviando cartas para conducirlo, para guiarlos. Y desde el versículo 9 hacia el versículo 21, finalizando, y lo podemos tener en el título 12:9, dice, habla del amor. Ahí es donde toca Pablo el amor. Y podemos buscar algunos de los puntos fundamentales. El amor debe ser sincero. Comienza a sacarte diciendo, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Habla de cómo debo comportarme con mi hermano. Dice, nunca dejen de ser, en el versículo 11 que vamos a tocar, nunca dejen de ser dirigentes, antes bien sirvan al Señor en el fervor del Espíritu. Aquí está escrito con mayúscula Espíritu, se dirige al Espíritu Santo de Dios. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan a los que los maldigan, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos a otros. Ahora bien, ¿cómo hacemos para cumplir todos estos requisitos? Lo podemos hacer de una forma en la cual el Señor nos dirija, pero todo puede ser por amor. Todo tiene que ser con amor, hermanos. No lo vamos a lograr si no primero reconocemos el amor. ¿A quién? ¿A quién debe ser el amor? El amor tiene que ser ligado a nuestro Dios. El amor tiene que ser hacia Cristo. No voy a poder hacer nada si yo no comienzo a amar, a tener esa comunión con Cristo, con nuestro Señor Jesús. No voy a poder amar al prójimo, no voy a poder perdonar, como se habló en otros sábados, que hablaban del perdón, de la humildad, de dejar el orgullo de lado, si no amamos a Cristo, si no nos alimentamos de su palabra. Entonces, todos estos requisitos vienen por el amor. Pero también, para ir terminando y ir en este resumen que hicimos del capítulo 12, que es el amor en acción, es poner el amor en acción. Estos versículos 9 al 21 es poner el amor en acción por medio de la palabra, por medio de Jesucristo. Y quiero volver a leer este versículo 11. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo.
¿Cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo llegamos a este punto? Miren, hermano, todo cuesta sacrificio. Sacrificio para ofrendar. Comenzamos con la palabra sacrificio para hacer una ofrenda, un culto a nuestro Dios. Todo comienza con un esfuerzo. Todo comienza con una disciplina, con una conducta, con la obediencia al Señor. No podemos decir que esto no lo voy a alcanzar porque lo puedo alcanzar por Cristo Jesús, pero depende de nosotros. El poder esforzarnos a hacer las cosas y a servir al Señor. No nos podemos quedar con el desánimo. No nos podemos quedar con que una batalla la perdimos. No nos podemos quedar con que perdimos un ser querido. No nos podemos quedar con eso. Porque si nos ponemos nos quedamos con eso, hermano. Como la palabra de Dios dice, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Tenemos que entender que no nos podemos quedar en el dolor. No nos podemos estancar en esto, porque si nos quedamos, nos aplaca la pereza. Si nos quedamos sin hacer nada, nos ataca la pereza. Y la pereza, por lo que yo veo en los proverbios que he leído, no es bueno y no es agradable en la vida de un cristiano. Y Dios desde un principio nos enseña que todo tiene que tener valor y esfuerzo. Adán, cuando pecó, lo retiraron del Edén, dijo: te ganarás el pan con la frente, con el sudor de tu frente. O sea que tuvo que trabajar, tuvo que esmerarse, tuvo que cultivar, tuvo que carpir la tierra, habrá tenido que sufrir como todo para llegar a sus logros. Abraham tuvo que dejar su familia, tuvo que dedicarse a peregrinar, a caminar, y quizás él no veía lo que Dios le había hablado. Dice: te apartaré y te haré padre de naciones, pero eso no lo veía. Sin embargo, este hombre insistió, siguió, pero cumplió y obedeció la palabra de Dios, le creyó, confió, tuvo obediencia, llevó una vida disciplinada. Jacob tuvo que pelear por la bendición, tuvo que esperar que un ángel bajara como una escalera y peleó la bendición. No te vas a ir si no soy bendecido. Peleó por su objetivo, peleó por sus logros, por lo que él quería ser. Él quería ser bendecido, él creía en Dios, él sabía que iba a tener algo más allá, pero tuvo que pelearla. La batalla hay que pelearla, no nos podemos quedar ni bajar los brazos. Cuando empezó esta introducción dije que estos jugadores de fútbol de nuestra selección, esta generación también demostró al mundo la clase de persona que es Argentina, el gen que tenemos los argentinos, que ahora están en boca de todo, y que somos racistas, punto aparte, que no saben cómo ensuciar a esta nación. Y esta nación está mirada por Dios, porque, hermano, hemos pasado por todo, pero la mano de Dios está con nosotros. Han querido entregarnos a las tinieblas, y sin embargo Dios nos libró. Pero tenemos que padecer. Es un pueblo que ha sufrido, pero seguimos insistiendo. Desde nuestras generaciones anteriores, nuestros abuelos, algunos inmigrantes que han venido de Europa, se han tenido que arrollar, quebrantar y pelearla. Y hoy sus hijos pueden ser exitosos, pueden tener profesiones, pero tuvieron que pasar. Es doloroso. La palabra, como cuando una mujer, la luz también. Jesús compara eso, que así era como dolor, es el peregrinar, el seguir a Cristo. Todo lleva una disciplina, todo lleva un orden, todo tiene una conducta, pero todo lo vamos a lograr a través de Jesucristo. Dios cambia los corazones, hermano. Yo puedo decir que eran aquellos hombres que pensaban con orgullo, y le cuento un testimonio, con orgullo, que como mi profesión me costó aprenderla,
y he sido joven y he sido en ese tiempo adolescente y he aprendido mi oficio, y en aquel tiempo los mayores, los que tenían este oficio, oficiales, pintores, en aquel tiempo eran verdugos. Yo creo que alguno habrá vivido cuando algún oficial que empezaba como catango, como empleado, como peón, te sobraban, te verdugueaban. Y si no aprendías, te coqueaban, pero te llevó a aprender un oficio. El que aprendió albañil, el que aprendió de principio, el que aprendió herrero y el que aprendió otra profesión, el que tuvo que trabajar a cargo de otro en Nueva York, en aquel tiempo, era bueno. Y llevaba, y a veces yo volvía a mi casa con lágrimas en los ojos. Pero una vez que aprendí mi oficio, también pasé por eso, que antes se le decía a los jóvenes, tenés que pagar el derecho de piso. Y algunos no quisieron pagar el derecho de piso. Algunos dejaban, otros se decidieron por esforzarse y aprender otro oficio y trabajar por su cuenta. Y yo cuando aprendí ese oficio lo abracé y lo dije unido y lo puse en práctica. Si yo hubiese sido inteligente, hubiese tenido un taller hoy en día y hubiese tenido mis empleados y hubiese tenido otra nivel de vida. Pero no fui inteligente. Pero sí fui orgulloso y soberbio. Fui orgulloso y soberbio. Y aprendí el oficio y dije, jamás voy a volver a hacer lo que era antes. Y me encontré un muchacho mayor que yo y una vez me dijo, yo soy pintor, yo soy oficial, yo sé prepararse todo, pero a mí me mandan a hacer de vuelta medio oficial, yo no trabajo más, porque yo ya trabajé por eso. Encontré otro personaje del mismo pensamiento que yo. Y yo decía, yo también decía dentro de mí, si me llegan a mandar el día de mañana bajarme de categoría, no trabajo más, renuncio y me voy. Y tal así que fue. Y jamás me puse mi meta a decir, mi meta fue, jamás voy a agarrar una escoba, jamás me voy a... Porque yo soy un oficial pintor. Y yo voy a un taller a trabajar. Y si a mí no me tienen el auto preparado de chapa y yo no lo comienzo, no me llamé, me voy a mi casa y me quedo en mi casa. Esa era mi idea. Dios, qué maravilloso. Y que es el que renueva los pensamientos. Y es el que te quita ese orgullo, te lleva por caminos en lo que vos no querés imaginar. Y te pone en situaciones que hoy en día tienes que cumplirlo. Miren, hermano, le di testimonio de que estuve siempre galleando y hoy me llamaron a un taller efectivo, me ofrecieron estar en blanco. Yo elegí estar en negro porque por ahora, por un tiempo, le dije, no, por un tiempo voy a estar en negro, pero después sí me vas a tener que blanquear. Este muchacho me llamó por medio de otro amigo conocido que trabajaba en el taller, me recomendaron, bueno. Resulta que dije, bueno, al fin encontré el lugar. Y yo no voy a galdear, yo voy a tener todos los días de trabajo. La primera semana, un día de trabajo, 10, 15 autos, no me importaba, me quedaba, le preparaba para otro pintor. Y no me interesó preparar y no pintar. Me interesó preparar y dejarle para otro pintor. Bueno, Dios me estaba probando. Dije, bueno, ya está, vamos. Mientras tenga que hacer lo que me guste. Ahora, hermano, terminé esa semana y parece adrede. Acabo de dar testimonio, la otra semana me quedé, no había trabajo, no había entrado nada de pintura, no tenía ni un mollito para hacer. ¿Qué hago? Me dice el patrón, y bueno, en otros talleres, cuando no hay trabajo, hay que hacer limpieza, acomodar los tarros, ordenar el taller, porque en verdad estaba desordenado, no tenía personal, y los personal que trabajaban dejaban todo tirado, todo sucio. Cuando yo vi la mesa de pintura y la pistola me quería morir, y digo, porque yo no soy así. Y digo, ¿qué? Decía dentro de mí, ¿qué? Que me ponga a limpiar, que me ponga a ordenar el taller. Yo soy oficial pintor. No, este muchacho no está bien de la cabeza. No fui, no miré.
Y dije, bueno, vamos a barrer. Barrí el primer día. Pero eso por culpa mía también, porque el primer día que fui a trabajar me puse a barrer, como había terminado. No tenía nada que hacer, me puse a barrer. Cuando vi el taller limpio, uy, encantado. Me mandó a barrer. Yo me quería morir. El orgullo y la soberbia que hay en el hombre. Yo en otro taller me voy, del trabajo me voy. Le decía a mi patrón, no me plata, no barro mi casa, voy a barrerte acá tu taller, que es tu taller. Arrogancia, soberbia. Y Dios me aplacó. Y Dios hizo y preparó sin saber todo lo que pasó en mi vida hasta llegar a un punto como hoy, que sí o sí necesito y preciso la plata, porque hoy mis hijos están grandes, se valen solos. Gracias, Chapi, porque se llevó mi hija, que la mantiene ella. Porque si no sería una más. Pero ahora todos trabajan. Tengo yo y mi esposa. Me tengo que preocupar por mí, por mi esposa. Y mi hijo de 19 años. Pero también que ya lo estoy empujando, andate. Y le decía, me voy, no me importaba. Y Dios me fue aplacando, fue preparando el camino, y fue pasando por un desierto, como yo le dije, llegó hasta llegar a esta situación que sí o sí necesito el dinero. Y ahí es donde Dios me aplacó, ahí es donde Dios me... Hermano, tuve que decir, barrer toda una semana, como dice, dejé un lujo el taller, las pistolas las limpié todas, hice una maravilla, es mejor, está más limpio eso que mi casa. ¿Cómo dejé el taller? Yo me admiraba. ¿Cómo Dios me dio la capacidad? Pero también, ¿sabes qué me dio Dios? La humildad de poder hacerlo. Porque 1000 veces se me cruzó en esa semana irme. La otra semana entraron 2 autitos, que lo hice rapidísimo, desesperado, con ganas de trabajar y no barrer. Hice espectacular. Y me quedé sin trabajo también, no había más para preparar, pero había para pulir, que eso lo hacían los otros chiquitos, los pibes jovencitos. Y yo voy a aprender a pulir estética, porque pulir la vieja escuela es una cosa y estética hoy es otra. Te llevan muchas pastas y pastas caras, materiales caros y que te dejan el auto brilloso y hermoso. Cosa que no conocía. Pero el Señor me llegó y le digo, oren para que entre el trabajo, porque si no tengo que seguir barriendo, oren. Y el Señor me aplacó y dije, yo voy a dejar de trabajar. Y después decía, no. Tengo responsabilidades que cumplir. Y de esa responsabilidad habla Pablo. De responsabilidades que debemos cumplir en el trabajo, trabajar con esmero y no ser perezoso. Así que tuve que aprender, tuve que humillarme, tuve que ser humilde. El Señor me enseñó a ser humilde, me llevó hasta ese momento y me aplacó. Y toda la semanita tenía mi paga, gracias a Dios. Podía cumplir con mi responsabilidad. Y es más, esta semana, lo que nunca pensé que iba a hacer, a mi edad, a aprender nuevamente. Loro viejo no aprende nada, dice, ¿no? Loro viejo no aprende nada. Y digo, mi edad, 50 años, aprendiendo casi muchos pibes, la velocidad que tienen. No lo voy a poder hacer. Otra mentalidad negativa, derrotista, que el diablo se te pone. Pero Dios, en su inmensa gracia, y gracias a los mensajes que Dios envía, si ustedes tienen la oportunidad de leer los grupos, el grupo de la iglesia, verán que hay mensajes, palabras, salmos, y uno de los salmos lo anoté, porque me sirvió. Cuando me veía que no podía sacarlos. Yo había hablado que él me contaba cómo desarmó un motor y todo. Eso lo hace un mecánico experimentado. Y él tuvo conocimiento y se animó y hizo el auto y todo, lo arreglaste, ¿no? Pero porque viene el conocimiento y la inteligencia viene de Dios. Porque cuando acudimos a Dios está la solución. No podía sacar Charting, no podía sacar los zapitos del gato Luke, que va a ir la manguera y tenía miedo de quebrarlo. No, con agua caliente se saca la banderita, lo hice y no lo podía sacar. Señor, dame luz, Señor, dame, que no puedo romper nada, que no puedo romper porque yo no soy desarmador. Ayúdame, Dios, ayúdame, Señora. Desarmé el capó y pude blindarlo. Me mandaron a alinear un capó, lo he visto, lo hice.
lo llevé a cabo. Digo, este muchacho me va a sacar chapista, lo que yo no quiero hacer. Un oficio que no quiero. Y este muchacho me llama y me dice, hacelo, y no sé si podés. Sí, ideas tengo, pero nunca lo hice. Y el Señor me fue llevando, me está llevando hasta aprender estética. Hermano, te cuento, estos pasos que dan para pulir llevan horas, llevan meses. Yo en un día aprendí a hacer todo. El día de ayer me tocó pulir alto y lo hice. Loro viejo no aprende a dar. Es una equivocación y una mentira del diablo. Podés hacer, a la edad que tengas podés hacer y lograr todo lo que vos te emprendas. Hoy Dios te dice, no seas perezoso, todo lo que puedas emprender, todo lo que quieras soñar, todo lo que quieras hacer, lo podés hacer, hermano. No te podés quedar con que no, la economía, y que ya te vuelve, y que no. Todo lo que en Cristo me fortalece, y entonces aprendí. Y ya tengo cómo trabajar. Y ya sé que si estoy desocupado puedo pulir. Y ya sé que si puedo hacer hora extra, me va a venir mucho bien. Y entonces dice el oro, viejo no aprende a hablar, es totalmente erróneo. Para conocer y llegar a la tierra prometida, tuvieron que caminar 40 días. 40 días para buscar y observar los espías, cuando Moisés envió a espías a ver la tierra prometida. Y que solo donde creyeron y confiaron a Dios. Los demás atemorizaron y se volvió cobarde, se acobardó la nación de Israel. Y no pudo tomar esa tierra prometida que Dios le había dicho previo, vayan y conquisten. No le dijo, vayan y envíen, investiguen, no le dijo, vayan y conquisten. No creímos en la palabra de Dios, no le creyeron a la palabra de Dios. Solamente dos personas, Caleb y Josué, que fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Ni Moisés, que caminó con Dios, ni Moisés pudo entrar. Porque ¿sabes qué pasó? Moisés, cuando le vinieron con esta propuesta, Dios primero le había dicho a Moisés, anda, llegamos acá, salimos de Egipto, llegamos a la tierra prometida, anda y tomala, anda y conquistala. Orden de Dios, directa. Palabra de Dios hacia Moisés. Moisés, que dijo, se sentó y le dijo, vamos a conquistarla. Vinieron los del pueblo de Israel y dijeron, Moisés, ¿qué te parece si primero vamos a investigar cómo es la tierra, para sacar estrategia, para ver cómo podemos atacarlo? Me parece muy bien. Ahí erró Moisés. Me parece muy bien, dijo. Le creyó a un hombre y no le creyó a su creador, al que lo libertó, al que le hizo abrir los mares. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, cuando Dios te dice andá y hacelo, y andá y tomalo, y andá a emprendelo, digamos, que es lo que decía la otra vez. Hermano, tenemos que confiar en Dios, y si Él te dice esto es así, es así. No te quedes en la comodidad, por eso te digo, no te quedes con tan poco, cuando hay mucho para hacer. En la congregación es lo mismo, hermano, no te podés quedar. Si uno no va, hacelo vos. Si uno se levanta, hacelo vos. Pero hoy te exhorto a que te animes a hacer las cosas que tienes que hacer al servicio de nuestro Dios. Hay muchos para hacer. Hay que rasquetear la pared, hay que pintarla. Hay que acompañar en oración a los hermanos que salen a predicar, a los poquitos, que deberían ser muchos. Hay que limpiar, hay que arreglar el frente. Tenemos que conocer la iglesia y está opaca, no sabemos quién es. Es una casa, es el supermercado, es el estacionamiento. Ni en eso nos estamos identificando, hermano. Entonces tenemos que poner la mano a la obra, hermano. Dejar de ser perezosos, movernos, activarnos. Cuando vos entras en la pereza y te quedás con que estoy solo, con que nadie me ayuda, con que esto, terminás en un caso como le pasó a mi hermano. Entró en un estado depresivo. Se dejó comer el cerebro, se dejó comer la mente, se dejó estar, se abandonó. Ojo, hermano, con la pereza. Ojo con quedarte con que estoy solo. Ojo con decir que no puedo hacer nada. Esto no es para mí. Voy a dejar pasar un tiempo. No, mejor el año que viene. Oh, hermano, si Dios te puso un ministerio, si Dios te puso una profesión, hacelo. Te lo recomiendo desde aquí. Te lo recomiendo desde aquí. De años perdidos. Mírame como años perdidos.
años tirado a la basura, que el otro día llorando le dije, Señor, ¿por qué me pasó? ¿Por qué no pude preparar? ¿Por qué nunca enseñé a más, a aspirar a mis hijos, a mis descendientes? Pero me sentí la voz de Dios que me dijo, nunca es tarde. Nunca es tarde para enseñar. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para quedarse, sino para moverte. Nunca es tarde. No dejes que tus sueños acaben en un lugar cerrado, terminado. No dejes que tus deseos culminen ahí. No dejes que lo que soñás con servir al Señor no es para mí, es para vos, es para todos. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. ¿Estamos bien con el horario o vamos bien? ¿Me doy más, un ratito más? ¿Cómo estamos con el horario? ¿Estamos bien? ¿Ya nos queremos ir? Me dicen. Y voy cerrando. Y puse unas palabras aquí mientras pensaba, no te conformes con lo que sos. No te conformes con lo que sos, tanto en la vida cotidiana, sino también en la vida espiritual. No te quedes con esto, no puedo quedarme quieto sin hacer nada. Todo requiere disciplina y obediencia para cumplir lo que emprendas. Pablo siempre comparó que el camino del Señor es como un luchador, es como un competidor, que para servir al Señor es disciplina, obediencia a nuestro Dios. No podés hoy rendirte ante las aflicciones, ante el dolor, ante la enfermedad. Hoy es el día que nuevamente es un día nuevo de levantarte y venir a Dios. El Dios que te dice, esfuérzate y sé valiente. Hoy no te podés quedar con la soledad y estoy solo. No, hoy tenés que venir delante de la presencia de Dios. Hoy no te podés quedar con que estoy enfermo. Hoy no te podés quedar con que no alcanzo. Hoy no te podés quedar con lo que lo voy a hacer el año que viene. Hacelo ahora. Toma la decisión y hacelo hoy. Y como dice la palabra de Dios, levántate, esfuérzate y sé valiente. Doy gracias a Dios que a mí me sirvió una palabra que la quiero compartir, que lo suben todos los días, gracias a Dios, suben un versículo en el grupo, y el que tiene el grupo y tiene el interés de verlo, puede abrir. Pero me quedo con este mensaje para cerrar. Alza los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu ayuda? Tu ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmo 121, 1, 2. Alza los ojos al cielo cuando estés con problemas, cuando estés solo, cuando estés aplacado, cuando no sientas hacer nada. Alza los ojos al cielo. Alza los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Tu ayuda viene del Señor, creador de los cielos y de la tierra. Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y con este versículo quiero finalizar. Y quiero que sirva, quiero que esta palabra te ayude. Y que si hoy estás pasando por soledad, si hoy bajaste los brazos, Pablo nos comparó con luchadores. Había enseñanza que decía, hay que pelear la batalla. Él decía, hay que pelear la batalla. ¿Por qué? Él estaba en Grecia, conocía los deportes
los deportes greco-romanos de la antigüedad. Él los conocía y veía a los luchadores. Y dice que nosotros nos compara y nos aconseja que debemos luchar. Debemos pelear hasta el fin. Nos compara con aquellos competidores que corren una carrera y dice que hay una meta que tenemos que llegar. Y no nos podemos quedar en el camino. Tenemos que llegar, hermano, a esa meta. Tenemos que cumplir. Pero lleva disciplina, una conducta, disciplina, obediencia, amor. No me quiero quedar con una frase que vi en una película, que a mí me encantan las películas, y dice que vi la película biográfica del peleador, luchador Gatica. Muchos lo pueden conocer, la gente mayor puede conocerlo a Gatica. Es un boxeador argentino que vino como todos los boxeadores en el tiempo de los 50, 40 y 50 venían de abajo de las miserias, y al ver tanta plata se enloquecía. Dice que llegó a pelear en Nueva York, tenía una pelea de títulos mundial, y ¿sabe lo que hizo? El tipo no tuvo disciplina, no tuvo conducta, se confió en sus fuerzas y fue a enfrentar a un retador. Lo tumbó en el primer round, creo. Y en la película me quedó la frase, dice, que le comentaba a su amigo o al manager: no me dejó sacar la bata. Este negro, dijo, no me dejó sacar la bata. Y yo pienso que el creyente no tiene que ser como este hombre. No tenemos que, el enemigo no nos tiene que dejar que nos saquemos la bata. No nos puede derrotar en la entrada. No nos puede parar nuestra profesión. No puede parar nuestro deseo. No nos puede. No nos puede, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos disciplina, nosotros tenemos conducta, nosotros le enfrentamos al rival. Como ejemplo dejaron estos deportistas de nuestra selección, que le enseñó al mundo entero lo que es un argentino, y que nos enseña a nosotros, más nosotros, siendo ellos, que a veces algunos no conocen a Cristo, pero nosotros que conocemos a Cristo, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que seguir esa conducta. Así que, hermano, no te quedes con no puedo. Hay tanto por hacer. Amén. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y ahí en el lugar donde estés, podés decirle: yo no quiero ser así. Si vos estás estancada, si vos te quedaste, si vos tenías algo para hacer, un emprendimiento, y por circunstancias, por cosas de la vida, no podés continuar haciéndolo, comenzar nuevamente. No bajes los brazos y comenzar nuevamente, porque sos un hijo de Dios, y Dios te ama, y Dios te dio autoridad para emprender todas las cosas en el nombre de Jesús. Así que si tenés sueños, hoy lo vas a cumplir. Hoy tenés que decir: yo cumplo mis sueños. Yo cumplo mis sueños a través de la promesa de la palabra, a través de lo que dijo Jesús, a través de lo que dice Dios en sus promesas. Él te va a bendecir, Él te va a prosperar. San Juan dice: te prosperará en espíritu, te prosperará en tu vida, te prosperará en todo lo que emprendas. Y yo le sigo creyendo a Dios, que Dios va a cumplir su palabra. Amén. Oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos ayude, nos recuerde nuevamente que somos hijos del Dios Altísimo, que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, que conocer y renovar nuestra mente a través de la palabra es lo que nos va a llevar a conocer la voluntad de Dios, que es buena y agradable para nuestra vida, que el amor de Dios que inunda nuestra vida me va a llevar a amar a mi prójimo, me va a llevar a amar a mis hermanos, me va a llevar a trabajar juntos, a servir, a no tener alta estima, sino ser humilde uno más. En la gran en la cual pastorea nuestro Señor Jesús, el príncipe de los pastores. A Él sea toda la gloria. Que el poder del Espíritu Santo esté tocando la vida de cada uno de mis hermanos en esta tarde, en esta noche. Que esté sanando toda enfermedad en el interior, en el corazón. Esté tocando. Así, Señor, bendice a Dios.
Genera vida en el nombre de Jesús. Pedimos por cada uno de los enfermos de esta congregación y los que aún no conocemos, que la gracia de Dios Altísimo esté tocando, sanando. En el nombre de Jesús. Maravilloso y precioso Dios, te doy gracias. Despídenos con tu amor, con tu cuidado, con tu abrazo. Que la gracia del Dios bueno, Señor, nos acompañe, nos renueve, nos libere, nos dé vida, sabiduría, inteligencia, para poder conducirnos en estos caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos abrazamos en el nombre de Jesús.